¿Qué tal? Mi nombre es Grace Sofía Delgado y estaré acompañada por Fabiana Rivas, Julio Barreto y Daniel Briceño en la exposición final de la asignatura Modelos Operacionales 1, que tiene que ver con la programación no lineal, en la EICA, en la UDO Núcleo Monagas. A continuación voy a describir la parte teórica de la asignación para que luego mis compañeros puedan ejemplificar con ejercicios y ejemplos prácticos acerca de lo que significa o de la importancia que tiene la programación no lineal para la resolución de problemas de ingeniería. La programación no lineal, según la bibliografía, es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. Su finalidad es proporcionar una serie de resultados y técnicas tendentes a la determinación de puntos óptimos para una función objetivo en un determinado conjunto de oportunidades, donde las funciones pueden ser no lineales, donde tanto la función objetivo como las que intervienen en las restricciones que determinan el conjunto de oportunidades pueden ser no lineales. La finalidad de la programación no lineal es proporcionar los elementos. La finalidad de la programación no lineal es proporcionar los elementos para encontrar los puntos óptimos para una función objetivo, cuando tanto la función objetivo que debe optimizarse como las restricciones del problema o ambas tienen forma de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, corresponden a ecuaciones cuyas variables tienen un exponente mayor que 1. La función objetivo en la PNL puede ser cóncava o convexa. Es cóncava cuando se trata de maximizar utilidades, contribuciones, entre otros. Es convexa cuando se trata de minimizar cursos, costos, entre otros. Cuando un problema de programación no lineal tiene solo una o dos variables, se puede representar gráficamente. El área que delimita las soluciones factibles en un gráfico se presenta en forma de curva. Los problemas de programación no lineal se presentan de muchas maneras. Al contrario del método simplex para programación lineal, no se dispone de un algoritmo que resuelva todos estos tipos especiales de problemas. Los tipos de problemas que se encuentran en la programación no lineal son optimización no restringida, optimización linealmente restringida, programación cuadrática, programación convexa, programación separable y programación no convexa. A continuación, mis compañeros presentarán más información acerca del tema y ejemplos prácticos para comprender más de qué se trata. Se sabe que la programación no lineal comparte gran parte de su tecnología con la programación lineal. Por eso, para no alargar más este video, vamos a definir los términos más relevantes, que son la función objetivo y las restricciones. La función objetivo es aquella función que se desea maximizando o minimizando su resultado. Y las restricciones son aquellas condiciones dadas que deben cumplirse al utilizar la función objetivo. Puede tratarse de ecuaciones o inecuaciones algebraicas. Introducción a la programación lineal. La programación lineal es aquella que tiene la finalidad de proporcionar los elementos para encontrar los puntos óptimos para una función objetivo. Cuando tanto la función objetivo que debe optimizarse como las restricciones del problema o ambas tienen forma de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, corresponden a ecuaciones variables, tienen un exponente mayor que. Diferencias entre la programación lineal y la programación no lineal. Cabe señalar que un modelo de programación no lineal es aquel donde la función objetivo y las restricciones son funciones no lineales. El supuesto de la proporcionalidad de la programación no lineal no siempre es adecuado para representar de buena forma las situaciones de la naturaleza real, que requieren de un modelo de optimización como apoyo para el proceso de la toma de decisiones. En este sentido, la programación no lineal permite enfrentar una serie de aplicaciones prácticas que requieren una presentación a través de funciones no lineales. Algunos casos característicos de la programación no lineal no son problemas de minimización de distancia, economía de escala, cantidad de inversión, funciones de curvas, entre otros.
En general, cuando se forman los modelos de optimización no lineal, se espera que este sea más representativo de una situación real en comparación a un modelo lineal. Sin embargo, a la vez se asume que es probable que la complejidad de la resolución aumente, por ello quien formula el modelo debe equilibrar la representatividad del mismo con la dificultad de su resolución. Concavas y convexas. Si hablamos de la función objetivo f, x1, x2 hasta xn, definir si se trata de una función concava hacia abajo o convexa hacia arriba. Para interpretar la definición se puede pensar en una función de dos variables que podamos representar en un plano. Función convexa. Es convexa si las cuerdas entre dos puntos de una función están por arriba de la curva que representa la función. Otra definición es que las primeras derivadas son rectas que quedan por debajo de la función, como se puede apreciar en las rectas que son verdes. Función concava. Función concava es si las cuerdas entre dos puntos de una función están por debajo de la curva que representa esa función. Las primeras derivadas son las rectas que permanecen por encima de la función, como se puede apreciar en la imagen, las rectas verdes. Ejemplo, si la segunda derivada de una función es menor a 0 en un punto, entonces la función es concava en ese punto. En cambio, si es mayor a 0, es convexa en ese punto. Lo anterior se puede expresar de la siguiente forma. Si la segunda derivada es menor a 0, f de x es concava en ese punto. Si la función de la segunda derivada es mayor a 0, f de x es convexa en ese punto. Por ejemplo, en la ecuación f de x, x al cuadrado más 5x menos 6, podemos calcular la primera derivada, que sería 2x más 5. Luego vamos a calcular su segunda derivada, que quedaría 2. Por lo tanto, f de la segunda derivada de x es mayor a 0. La función es convexa para todo el valor de x en ese punto, como se va a apreciar en la siguiente gráfica, que así quedaría. Otro ejemplo más, el caso de la función de x de menos 4x al cuadrado más 7x más 9. Sacamos lo que es la primera y segunda derivada. La primera derivada quedaría 8x más 7, su segunda quedaría menos 8. Por lo tanto, como la segunda derivada es menor a 0, la función es concava para todo el valor de x, como se puede apreciar en su gráfica. Por ahora observamos la siguiente ecuación, que sería menos 5x al cubo más 7x al cuadrado más 5x menos 4, su primera y segunda derivada. Su primera derivada quedaría menos 15x al cuadrado más 14x más 5, su segunda derivada menos 30x más 14. Todo eso es igual a 0, quedaría menos 30x más 14 igual a 0. Se despeja y el valor de x quedaría como 0,4667. Entonces, cuando x es mayor a 0,4667, que es su segunda derivada, es mayor a 0. Por lo tanto, esa función es convexa. Mientras si x es menor a 0,4667, la función es concava, como vemos en la siguiente gráfica. Ahora hablaremos sobre los puntos máximos y mínimos locales y globales de una función. Pero antes debemos saber que los puntos máximos y mínimos de una función no son más que el punto crítico o los puntos extremos en donde el valor de la pendiente en dicho punto es igual a 0, es decir, la pendiente es horizontal. Ahora, ¿cómo determinamos que un punto crítico es un punto máximo? Pues simple. Nos posicionamos en dicho punto y tendremos que el valor de la pendiente es igual a 0, que la pendiente es horizontal y que la pendiente está por encima de la función. Eso quiere decir que la función es cóncava. Asociamos a los puntos críticos máximos con una función cóncava, ya que a la izquierda del punto la función crece y a la derecha decrece. Ahora, ¿cómo determinamos los mínimos relativos? Pues nos fijamos en el punto crítico y que la pendiente está por debajo de la función. Eso quiere decir que la función es convexa y que a la izquierda de la función decrece y a la derecha crece. Asociamos a la función convexa con un punto crítico mínimo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es un punto máximo global o un mínimo global? Pues dentro del dominio de una función, el punto crítico más alto es el máximo global y el punto crítico más bajo dentro del dominio de esa función es un mínimo global. Los demás puntos críticos los llamamos máximos locales o mínimos locales. Ahora, ¿cómo calculamos los máximos y los mínimos dentro de una función?
Pues primero tenemos una función, la cual debemos aplicar la primera derivada para conocer su pendiente. Pero como queremos saber cuál es el punto crítico, la igualamos a 0, ya que el valor de la pendiente de un punto crítico es igual a 0. A la función derivada le calculamos las raíces, entonces tenemos que esta función tiene dos valores para x, cuando x vale menos 1 y cuando vale 1. Si sustituimos estos valores en la función original, tenemos que cuando x vale menos 1, y vale 4, y que cuando x vale 1, y vale 0. Entonces tenemos el punto menos 1, 4 y el punto 1, 0. Ahora, ya que tenemos estos puntos críticos, queremos conocer cuándo estamos en presencia de un punto crítico máximo o un punto crítico mínimo. Pues al aplicar la segunda derivada de la primera función, tenemos que si la pendiente, el valor de la pendiente es negativo, la función es cóncava. Eso quiere decir que estamos en presencia de un máximo. Si al sustituir la segunda raíz dentro de la función derivada, de la segunda derivada, obtenemos que la pendiente es positiva, estaríamos en presencia de una función convexa. Eso quiere decir que estamos en presencia de un mínimo. Por tal razón, el punto menos 1, 4 es un máximo, ya que la segunda derivada, la pendiente nos dio negativa, y para el otro punto nos dio positiva, el cual es un mínimo. Gracias, esto fue toda nuestra exposición, espero sea de su agrado.